Bueno amigos, muy buenos días. Les habla Luz Yamil Ortiz, su reportera de la calle. Hoy tenemos una invitada muy especial y he visto que las redes están a reventar por tu causa, Bertaneris. ¿Será? Por mi causa. Por tu causa, por lo menos a ti te culpan de todo, Como el compañero Petro. como al compañero Petro. Bueno, estamos hoy, me tomé el atrevimiento de venir hasta tu casa, Bertaneris, un espacio genial. Tienen que venir los que quieran venir, digo yo que estoy invitando, ¿no? Y me tomé el atrevimiento de venir a la casa de Bertaneris hoy porque estuve leyendo las redes sociales y vi muchísimas cosas, muchísimas propuestas. Y bueno, Bertaneris, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Luz. De verdad, gracias por disponerlo y por estar dispuesta a escucharme. ¿Sí? Bueno, pues nosotros sí que vamos a estar dispuestos a saber cómo así, quién es Bertaneris, quién es esta corroncha, quién es esta costeña, quiénes son estos elles, quién. Es que le ponen todos los calificativos. Entonces, nosotros como hacemos un trabajo muy limpio, muy documentado, que está enmarcado en saber quién es la gente, qué están hablando, por qué están hablando. Hoy venimos aquí a la casa de Bertaneris en el municipio de La Calera a preguntarle a Bertaneris, Bertaneris, ¿quién eres tú? ¿De dónde diablos apareces tú? Porque es que aquí la gente, hay mucha gente que está aterrada de dónde Bertaneris aparece en un escenario político aquí en el municipio de La Calera y cómo una mujer como tú, que además no es que, y eso hay que hacerle claridad, no es que yo me mandé a la alcaldía, no es que yo, no, a ti te postula la Unión Patriótica, siendo de maíz, ¿verdad, Bertaneris? Sí. Entonces la postula la Unión Patriótica, partido de izquierda, en consecuencia pues con nuestro gobierno nacional. Bertaneris, ¿cómo una mujer como tú sueña o vive o se inventa estar bajo este escenario? Bueno, Luz, digamos que yo no era consciente, digamos, uno empieza a ser defensor y defensora de derechos humanos muy desde lo que le vibra en el corazón y haciendo eso que tanto le nace. Yo desde que tengo conciencia social, que es desde muy joven, desde muy adolescente, yo hago esto. Yo hago defensa de derechos humanos, sino que no lo había ubicado ni lo había nombrado de esa forma. Y uno va, y uno va, y uno va. Entonces yo después fui consciente que yo toda mi vida había hecho trabajo político, ¿sí? Porque la defensa de derechos humanos es un trabajo político, pero más organizativo, más de base, más popular. Y hace algunos añitos en Bogotá yo empecé como a participar en algunos escenarios de elección, pero muy local, a nivel del barrio, ¿sí? A nivel del Consejo Consultivo LGBTI en Bogotá, ¿sí? Entonces viene uno, pero ahí no es donde se ha centrado, digamos, mi vida política, en lo electoral, sino en procesos de base. Bueno, pero tú vas corriendo, vas hilando demasiado largo y yo quiero hilar más Bueno, finito. bueno. Pero quería saber eso porque es que además uno no puede juzgar a una persona sin antes conocerla. Y yo quiero que la gente de La Calera y de Colombia sepa quién es Bertaneris. Ujú. Y nos gustaría saber, Bertaneris, ¿de dónde es? Bueno, realmente yo nací en un pueblo de Urabá, Antioquia. ¡Wow! Se llama Patio Bonito, Antioquia. Allá nací. Eso es límites con Córdoba. Pero mi papá es un hombre campesino, ¿sí? Uh -huh. Viene desde lo que llamamos más base del campo, desde lo que llamaríamos más bajo perfil del campo. Uh -huh. Y a mi papá lo trasladan a Córdoba, lo ascienden a administrar una finca. Un hombre que alcanzó escasamente a ser segundo de primaria, Wow. pero es un hombre que se fue haciendo y haciendo en trabajos del campo y volviéndose un experto en temas de campo y lo nombran para administrar una finca muy grande en Córdoba. Entonces mi papá lo ascienden y por esa razón yo llego a Córdoba. Nosotros somos 5 mujeres del matrimonio, pues, de mi papá y mi mamá, y nosotros nacimos con partera Wow. en este campo muy alejado del país, muy marginado del país.
Y claro, nacimos con partera y yo llego hasta los 5 o 6 años a Córdoba y ahí es donde me registran y yo por eso aparezco de Montería y mis hermanas igual. Entonces, O sea, son digamos, solo 5 mujeres solo, el matrimonio de tu papá y tu mamá. pero sí hay un hermano que mi papá tuvo por otro lado. A mí me encantaría algún día saber de él, ¿sí? Bueno, aprovechamos Sé esta sé que entrevista para existe decirle donde esté acá lo está esperando sé, Bertaneris sé que para existe y conocerlo. sería lindo Sería conocerlo. genial. ¿Y tu mamá, Bertaneris? Mi mamá está en Montería. Mi mamá es una mujer, ella toda la vida trabajó en el hogar, ¿sí? Lo que llaman ama de casa. Eh, y mi mamá, una mujer que llegó hasta quinto de primaria por temas de machismo, digamos. Mi abuelo, su padre, pues no consideraba que las mujeres debían gastar tiempo y dinero. No se debía gastar tiempo y dinero en eso, ¿no? Porque era para parir Para hijos y tener hijos, y casarse. lo de siempre. Entonces, digamos, mi mamá, una mujer que siempre trabajó en casa, y bueno, ya hace 25 años mi madre es madre cabeza, madre de bienestar familiar, de Ay, hogar qué de bienestar linda. familiar, y ya recientemente se retiró, Qué pero lindo. después de más de 20 años de estar en este ejercicio. Bueno, entonces no es que hayas tenido unos padres, pues, que hayan sido, digamos, la inspiración en el sentido académico, porque es que yo cuando escuché tu historia hace unos 4 años, yo me quedé asombrada. Yo me quedé asombrada de saber, porque yo veía a Bertaneri siempre en los escenarios en defensa de los derechos humanos, en defensa de los animales, especialmente en defensa del territorio, Ujú. del agua, de la vida. ¿Cómo fue la infancia de Bertaneris académicamente hablando allá en ese pueblito casi olvidado en ese momento? Bueno, digamos que sí, yo no tengo referencia que en mi casa hubiera un libro, por ejemplo, o que en mi casa se diera una discusión social, de temas sociales o políticos. Yo eso no lo vi, yo eso no lo viví en mi casa, en mi hogar, digamos, cercano, no lo vi. Yo solo recuerdo que cuando eran esas votaciones con el dedito que llegaban de colores, que sí, azul y rojo, yo solo sé que mi papá llegaba con el dedo azul y mi mamá con el dedito rojo. Wow. Es lo único que tengo como de recuerdo. Y en cuanto a lo académico, pues nada, mis papás nunca había como un mayor cosa de, oh, tienen que estudiar y ojalá, no. Pero digamos que ellos sabían que había que estudiar y hacían como trabajo en ello. Como no, las niñas deben estudiar y nos ponían a estudiar. Digamos, era ¿Y una cuestión. estudiaste allí? Eh, ¿Tu primaria, tu bachillerato, dónde la digamos, estudiaste? digamos mi primer añito, bueno, lo que pasa es que yo por ser tan pequeña de estatura, sí, yo soy una mujer baja, de baja estatura, entonces cuando estábamos en Antioquia, yo siempre usaba ese libro Nacholé de mis Ah, hermanas y sí. yo me ponía dizque a leerlo, yo le decía, yo quiero ir a la escuela, yo quiero ir a la escuela y mis papás les preocupaba porque mis hermanas mayores iban en burro hasta el pueblo más cercano. Y entonces iban solas. Y entonces mi mamá decía, pero Bertica está muy pequeña. No era solo lo pequeña en edad, era lo pequeña realmente en Chiquita. estatura. O sea, entonces mi mamá le angustiaba que yo fuera porque pues era muy pequeña. Pero yo quería y quería. A la final ella dijo, bueno, vas a ir uno que otro día. Y así me mandaba uno que otro día como para que yo no siguiera como triste, digamos. Ya después cuando llegamos a Córdoba, a esta gran finca que mi papá llegó a administrar, eh, pues no había, era ese momento donde los dueños de finca eran quienes pagaban el profesor, ¿sí? Y el Ah, profesor daba clases en algún lugar, ¿sí? En algún en la lugar, sala, en la sí, en el cocina, en centro el más patio. poblado, digamos, en el centro más Ah, poblado, entiendo. ahí daba. Y entonces, Dentro del territorio, dentro no en la casa. Ah, ok. del territorio, digamos, de esa finca y otras fincas que estaban Ok. en el marco de un corregimiento y de un pueblo. No tan lejos de la ciudad, de la capital de Córdoba, Montería, ¿no? Pero era siempre distante, era campo, ruralidad. Y entonces yo recuerdo que mi papá consideraba que debía, y mi mamá también consideraban que debíamos estudiar en Montería, por lo menos las mayores, las tres mayores, donde una de mis tías, hermana de mi papá. Entonces ahí dijeron, no, se van, era para uno de los barrios del sur, a orillas del río Sinú, lo recuerdo muy claro, el barrio Santa Fe.
Y ahí nos mandaron a estudiar a las 3, ¿sí? Y bueno, yo realmente no quise seguir ahí. Porque no te parecía que la educación era suficiente. No, yo no quería seguir viviendo con mi tía porque yo me daba cuenta que el trato que nos daba no era igual a sus hijos e hijas y a nosotras. Mm, No nos trataba muy bien, ¿sí? Es lo que yo recuerdo. Y mm. entonces, por ejemplo, no le gustaba que nosotros hiciéramos popó, chichi, como esas necesidades tan básicas. Y si lo íbamos a hacer, nos mandaba a buscar el agua muy lejos, cosa que no pasaba con sus hijos e hijas. Y a mí realmente eso me incomodó. Y yo llegué a donde mis papás y yo les dije, yo no vuelvo más a donde mi tía. Yo no vuelvo más a donde mi tía. ¿Y eso por qué, Bertica? Yo les dije, porque es que yo no tengo que pedirle permiso a nadie para hacer popó y chichi. Bueno, yo lo dije en las palabras más costeñas, yo no tengo que pedir mi permiso para cagar porque el jopo es mío. Así lo dije yo, una niña de 5, 6 añitos. No lo puedo Así, creer, así les Bertica. dije, ellos se rieron mucho y dijeron, listo, Bertica, entonces vas a estudiar aquí en el pueblito, en el pueblo. Oye, pero increíble. Dicen que no hay coña que más apriete que la del mismo palo. Y con seguridad que, pues, que a la tía, eh, esa posición que ella tomaba en ese momento era una posición muy dictatorial, ¿no? Y pues es muy triste eso, pero a mí me parece muy admirable que a los 5 o 6 añitos Bertaneris ya Sí. estuviese hilando ese pensamiento tan Sí, yo increíble. también hoy me miro y me Eso sorprendo. es una cosa sorprendente. Entonces tú sales de allí y haces tu primaria en otro lugar o Di- tu papá, pero tan querido tu papá y tu mamá. Sí, sí, digamos, escucharon eso. Yo Hermosos. ahí hice como uno, yo creo que no hice más sino un añito y creo que fue solo un añito o dos. Ya después una tía que es como una segunda mamá, que es hermana de mi madre, nos podía cuidar en Montería. Que ella sí era querida, Sí, ella sí les dejaba exacto. usar el jopo como Sí, quisieran. ella era como nuestra segunda mamá, entonces ella sí. Entonces nos fuimos a vivir con ella y ella nos cuidaba mientras estudiábamos. Entonces ahí sí me fui yo a estudiar a Montería, al igual que mis hermanas, ¿sí? Eso. Y así digamos como que transcurrió, estudié en escuela pública, en colegio Ahí público. terminaste tu primaria. Sí, terminé mi primaria en una escuela del barrio Santander en Montería, y luego ya pasé a bachillerato y me metieron a un colegio femenino ¿Qué tal la departamental, experiencia de estudiar en un Cecilia de colegio Lleras. femenino? Pues digamos que en su momento uno está también muy atrapado, ¿no? Uno está muy atrapado por eso cultural, ¿no? Tan machista. Entonces uno, como está tan atrapado ahí, uno realmente no, uno está aparentemente cómodo. Yo estaba aparentemente cómodo, porque pues también tenía una estructura familiar machista. Mi papá machista, mi mamá más sumisa, ¿sí? Y pues un colegio femenino, ojalá hubiera sido feminista, no, era un colegio femenino, ¿sí? Y pues también con unas dinámicas y unas lógicas también dentro de ese marco, ¿no? Entonces, digamos que no puedo considerar que fue una mala experiencia, pero luego sí dije, deberían existir más bien colegios feministas, no más que Eso, femeninos. eso, eso ya lo hilaste mucho después, me imagino. No, pues claro, eso lo hilé Gracias, muchísimo. gracias Sin embargo, ese colegio pues nada, me brindó experiencias pero increíbles maravilloso, muy lindo. y profes ¿Y lo y dirigían compas. monjas? No, pero había A clase de mí sí me religión. tocó con monjas. Pero había clase de religión y nos daba religión una monja, a la que amé mucho además, sí, la amé mucho, era una monja muy Muy especial. hermosa. Y entonces digamos que ahí conté con profesores, profesoras y compañeras muy bellas. O sea, ellas fueron esenciales para mi llegada Ay, también a qué lindo. Bogotá, sí. Bueno, entonces, después de haber escuchado, digamos que la infancia de Bertaneris, a mí me asalta una duda enorme, pero enorme. Una mujer sin oportunidades, una mujer que se ha debatido dentro de una sociedad patriarcal, machista, y que pues nuestros padres fueron así. Eso fue lo que nos tocó en Colombia. ¿Cómo bendita sea una mujer como tú llega a estudiar a una de las universidades más famosas de Colombia, la Universidad de los Andes, que estudiar en los Andes vale un huevo de plata? Bueno, ¿Cómo hace una mujer sin oportunidades como tú, sin la concepción de ninguna índole, a llegar a estudiar a la universidad
de los Andes. ¿Y qué carrera hiciste en los Andes? Bueno, nada, yo estaba ya en 11, yo solo sabía que yo quería estudiar en la universidad. Y mi mamá se angustiaba mucho, porque ella, imagínate, ya en ese entonces ella era madre cabeza de familia, ya se había separado con mi papá, y ella estaba apenas empezando a ser madre comunitaria de un hogar de bienestar familiar. Qué trabajo tan lindo el de las Sí, madres comunitarias. sí, hermoso. Y entonces, claro, ahí ella se angustiaba porque decía, pero Bertica, ¿cómo vas a entrar a la universidad? ¿Con qué dinero? Le decía, no mami, no te preocupes, yo hago una rifa y yo compro el PIN, así me toca irme caminando, yo me paro madrugado, yo no me voy a presentar a cualquier carrera, pero yo solo sé que quiero estudiar y después estudio lo que yo quiera. Pero mami, no te preocupes, yo eso lo consigo. Entonces ella siempre confiaba mucho en lo que yo quería, porque ella veía que yo estaba en cuanto grupo de Cruz Roja, grupo cultural, grupo ecológico, y ella decía, Bertica, y la camiseta, yo hago una rifa, mami, y la consigo, y yo hacía la rifa y la conseguía, y Por ejemplo, ¿qué rifabas? yo no me acuerdo mucho que rifaba, ¿sabe? O fruta, o rifaba plata, sí, eran cosas muy sencillas. Qué creativa. Sí, súper bonito. Y entonces, entonces mi mamá sabía que yo me proponía cosas y las lograba, entonces ella me dejaba. Ella nunca fue alguien que me negaba. Yo creo que a mi mamá le debo gran parte de lo que soy. Ella nunca me negó nada, nunca me dijo, eso no se puede. Ella siempre le preocupaba, como, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Sí? Pero Bertica, no hay plata. Pero ella confiaba en que yo algo solucionaba. Y entonces, claro, yo le decía, no mami, no te preocupes, yo de que estudio en la universidad estudio. Cuando de repente yo estaba ya en 11, estábamos como a mitad de año y llegó una carta al colegio diciendo que la Universidad de los Andes había creado un programa de oportunidades para el talento nacional o regional, se llamaba en ese entonces, cuando Rudolf Holmes era el rector de los Andes. Y entonces, claro, crean este programa y estaban estudiantes de la misma universidad, fueron a todas las regiones del país como en algo, como buscando, como reclutando personas, estudiantes muy buenos, porque las condiciones eran que fuéramos muy buenos académicamente, con proyección social y que fuéramos de sectores empobrecidos, digamos, ¿sí? Personas de bajos recursos económicos. Y entonces así llega la carta y el colegio, ¿sí? Imagínate a cuántos lugares fueron, a cuánta gente entrevistaron, eso fue impresionante. Y entonces a mi colegio fueron y el colegio dijo, bueno, vamos a escoger 5 de la tarde y 5 de la mañana para la entrevista. Y ahí vamos viendo. Pues claro, como al mes... Cuando dices de la tarde, hazle claridad a los eran, jóvenes de ahora. 2 jornadas. Es que antes se estudiaba la jornada de la mañana y la jornada de la tarde. Tienes razón. Pero tenían que ser alumnos que tuvieran un plus muy alto. Eso no era venga Pepito, el hijo del alcalde, venga Jaimito, el hijo del presidente de la Junta de Acción Comunal. No, era probando. Así debía ser. Así entonces, debe ser siempre. Sí, había jornada tarde, mañana, yo estaba en la jornada de la tarde. Y entonces escogieron 5 y 5 y yo estaba ahí dentro de la lista. Y entonces cuando al mes o a los 2 meses, 3 del colegio habíamos sido seleccionadas. Oh Dios, había que ir a Barranquilla. Yo realmente no había logrado salir a otra ciudad. Bueno, cuando íbamos a la playa, a las playas de Coveña, a Tolú, pues que es en Sucre, pero a una ciudad distinta a Montería yo nunca había ido. Para entonces, ¿cuántos años tenías? Yo estaba ya 18 años, ¿sí? Y entonces, claro, entonces que hay que ir a Barranquilla y yo, ¿y ahora con qué plata vamos a Barranquilla? La pregunta eterna. Y no conozco a nadie y no sé qué, entonces también mi mamá y un poco angustiada, yo también, pero decía, lo vamos a lograr. Cuando el colegio me llama y me dice, no, Berta, como tú no tienes dónde quedarte y hay una dificultad económica, entonces te vas con una profe que tiene un hermano allá, te quedas con ella, el colegio va a cubrir los gastos de las 3, así que no hay preocupación. Y así fue, nos fuimos e hicimos esa entrevista. Entonces, hecha la entrevista en Barranquilla, así que nos devolvimos ya para nuestra ciudad y después llega la carta. No, ¿qué pasó, Berta? La única colegio, del colegio. Del colegio, entonces pasé yo. Y de Córdoba pues pasamos como 3 o 4 en ese grupo y de todo el país pasó gente. Había indígenas, palenqueros, no, eso fue hermoso. Personas de San Andrés Isla, de la Amazonía, no, eso una cosa impresionante. La Guajira, no, eso fue hermoso. El Cauca, muchos compañeros
de INSA Cauca, de Tierra Adentro Cauca, no, compañeros NASA. Por eso yo tengo grandes compañeros y amigos y amigas NASA. Por eso eres militante ahora de maíz. Yo creo que por ahí está también, eso hace parte por tus ancestros. Y ancestras, sí. Y entonces, claro, así es como llego acá a Bogotá primera vez, ¿no? Que llego a Bogotá y entonces era hacer la última prueba. Teníamos que hacer pruebas de computación, teníamos que tomar cursos de inglés, de español, varios cursos como básicos. Y pues esto suena muy chévere, pero es que yo en mi vida había tocado un computador, porque esas son las desventajas educativas en estas regiones del país. Allá nos tocaba dibujar el computador o hacerlo en cartón para medio saber cómo era que funcionaba eso. Ni siquiera era que se lo aduinearan. No había computador. Entonces, claro, llegar y enfrentarse por primera vez a un computador. ¿Y a dónde llegas a Bogotá? Como yo comuniqué que no tenía dónde llegar, sí quien me recogiera, que era una tía política y un gran amigo de mi barrio que vivía acá, sí quien me recogiera, pero no dónde quedarme. Entonces ellos me ubicaron con dos mujeres de la Amazonía, que ya habían entrado el semestre anterior, en la primera corte que llamábamos del programa. Entonces así fue como llegué acá a hacer esa última prueba y pues fue hermoso, pasé. Entonces yo pasé y bueno, lastimosamente se quedaron siempre un número de personas, de las que ya habíamos sido preseleccionadas, se quedaron varios y varias, eso digamos fue doloroso. Y mi mamá fue al grado de bachillerato porque yo estaba acá cuando los grados. Entonces mi mamá, no, el grado allá en Montería, ¿te acuerdas que yo estaba en 11? Sí. Entonces yo estaba en 11 y mi mamá pues fue a la ceremonia de grado y recibió el cartón. Y entonces yo sentí que eso era lo más justo del mundo, que mi mamá fuera quien recibiera el cartón, era realmente quien se lo merecía profundamente. Entonces mi mamá recibe el cartón mientras yo estoy acá terminando esta última etapa para saber si pasaba o no pasaba. Y pasé. O sea, fui seleccionada y pasé. Increíble, Bertaneris. Y ya me devolví a Montería y bueno, como muy agradecida, muy contenta. Y ya en enero empecé en mi primer semestre. Entonces ahí entró una gran como disputa, ¿no? Fue muy duro porque yo decía que estudio, porque entonces empieza uno a sentir que como uno es la primera persona que ha estudiado en universidad de toda su familia, hay como una responsabilidad de sacar a tu familia de la pobreza, ¿no? Eso es un peso muy fuerte. Del estigma. Y no te lo tiene que decir tu mamá o tu papá, eso está, pupula en el ambiente, eso está ahí, ¿no? No lo siente. Y entonces yo me sentía muy presionada como con esa responsabilidad, ¿no? Como de si yo tuve esta oportunidad, pues debo sacar a mi familia de la pobreza. Y entonces yo, decía, ¿dónde me meto? Ingeniería, pero eso nunca me había gustado, pero era lo que se supone que daba más plata, el derecho, o sea, así como sobre todo ingeniería. No, allá había opciones de derecho, antropología, psicología, digamos, ciencias sociales y también de ingeniería, sí, y otras. Y entonces, nada, yo lo que hice fue, había algo que se llamaba programas generales. Entonces, tú estabas un año en este programa y tú tomabas materias de distintas carreras que te interesaban. Yo sentí que era lo más sabio que podía hacer. Y yo estuve un año en ese programa. Ahí tomé materias de biología, de antropología, de psicología, de economía, tomé materias. Sí, tomé materias de muchas carreras pensando a ver ¿En qué te ibas a proyectar? Pero a la final un día entendí, muy duro, pero entendí que era mi oportunidad, ¿sí? Y que debía entonces centrarme en qué quería yo. Eso lo comprendí un día en ese año y ahí dije, no, pues es mi oportunidad y creo que vine a hacer lo que vine a hacer y es estudiar algo que me gusta. Entonces fue la psicología y así fue donde ya empecé a estudiar psicología. Qué historia. ¿Y cómo encontraste tú a Bogotá? Y además, una niña, podríamos decirlo, Claro. Discúlpame, no es peyorativo lo que te quiero decir, pero como una niña de alpargatas o descalza o en sandalias, sí, en sandalias viene a enfrentarse a una comunidad tan alta, de estrato 6. ¿Cómo es ese choque cultural pero que además tú eras una niña brillante, que además lo habías logrado, que además tenías la berraquera, tenías la fuerza, pero el choque cultural, ¿cómo es, Bertaneris?
Pues yo creo que eso, digamos, se mitigó mucho porque la universidad dispuso como un equipo de profesionales para acompañarnos y dispuso una oficina del programa. Entonces yo creo que ese espacio fue muy, muy apapachador para todas y todas nosotros. Y Qué además, como lindo. éramos un grupo, pues ahí nos consentíamos mucho entre todos y no sentíamos como ese choque, ¿no? Por lo menos de mi parte. ¿Qué siento? Yo no te puedo decir si a mí alguien de allá me maltrató, me discriminó. Yo no soy consciente de eso porque uno llega muy desprevenido. Mira, yo no sabía que era ese tema de las marcas, por ejemplo. Es decir, yo ni sabía cuál era la dimensión de una universidad como esta. Yo eso no lo sabía ya, ¿sí? Entonces creo que venir tan desprevenida de ese mundo tan capitalista, ¿sí? Me ayudó un montón. A Eso iba a mí como decir yo. Berta, ¿sí? Jugó a tu favor. Sí. ¿Qué ocurre? Y yo era una mujer aún más espontánea que ahora, me reía aún más de lo que me puedo reír ahora, o sea, ¿sí? Y entonces, claro, yo llego y empieza entonces como, ¿dónde vino el choque en lo académico? Wow. ¿Por qué? Porque yo empecé a ver, por ejemplo, cursos básicos de matemáticas y demás, y yo me empecé a sacar ceros ya, yo no podía creer eso. Uf, ahí es donde uno ve la desventaja educativa que tenemos con respecto a Bogotá y sí, bueno, en el país en general, pero sí, Eso yo me, quiere decir que tú crees que todavía la educación en la ruralidad es completamente diferente a la educación, por ejemplo, claro, o sea, la inequidad en todos los derechos sigue siendo real, eso no es mentira. O sea, hay unas brechas. Esto que decimos, cuando decimos que Colombia es el tercer país más desigual de Latinoamérica, es que es cierto y es justamente eso. Hay una brecha inmensa, ¿sí? Gente que tiene mucho, poca gente que tiene un montón, ¿sí? Y la gente de a pie, de abajo, con muy poco, mucha y con muy poco. Y eso se traslada a los derechos, ¿sí? Gente en este país que tiene las opciones en educación más maravillosas y gente que no tiene ni lápiz para ir a estudiar, como ¿sí? yo conozco el pensamiento de muchas de las personas que están escuchando esta entrevista, y digo que lo conozco porque yo Mm. sigo a muchísima gente en las redes Ujú. sociales, es mi trabajo filantrópico que vengo haciendo desde hace muchísimo tiempo, eh, la gente podría pensar, ah, claro, está haciendo lo que está haciendo ahora porque es una resentida, porque le tocó irse de lo menor a lo mayor. Pero a mi modo de ver, esa desprevención de la que tú estás hablando fue la que te hizo entender que cómo es posible que las matemáticas para uno sean uno más uno y para los otros sea uno menos uno. Ujú. Me parece que ese fue el contexto que te hizo entender eso, ¿verdad? Digamos que ahí fue un choque, ¿sí? Y yo no le llamaba inequidad ni le ponía esos nombres, pero fue como esto que es, o sea, ¿cómo es esto? Y yo le daba y era muy difícil, ¿sí? ¿Cómo de venir ocupando primeros puestos en mi colegio, el primer puesto en mucho tiempo, llegaba y me sacaba ceros? Eso fue un golpe muy duro, ¿no? ¿Cómo hiciste? Pues nada, ya había la opción de retirar, pues obvio, lo primero, retirar esas materias y el siguiente semestre mirar cómo solucionaba el tema, porque había que salvaguardar el cupo, digamos, Claro, sí, ya porque, después de ese camino claro, recorrido. había que mantener un promedio y demás, entonces, digamos, primera medida retirada, o sea, yo retiraba esas materias con las que sentía que no podía sostenerme en la universidad y mientras el programa buscaba apoyos y refuerzos para nosotros y ahí podíamos nosotros capotear la cosa. Sí, digamos que eso. Pero también ahí hubo otra cosa que también fue un choque muy grande y es cuando yo empiezo a escuchar a compañeros hablando de cuánto dinero se gastaba en un fin de semana, en recreación, en pasarla chévere o en los viajes de vacaciones. Yo ahí decía, ¿es en serio? Ahí y en mi casa hoy no hay que comer, mi familia hoy no tiene que comer y yo decía, ¿qué es esto tan doloroso? Y ahí dimensioné mmm, lo que era eso, la conciencia social, la conciencia de clase, ¿no? Eso fue muy difícil. Entonces yo ahí empecé a darme cuenta que yo tenía un resentimiento. Y yo recordaba a mi papá cómo se mataba trabajando. Es un hombre muy duro en el campo, un doctor le llamo yo, él es un doctor empírico. Y entonces, cómo se mataba y cómo yo sentía que sus jefes no valoraban y no reconocían económicamente ese trabajo y esfuerzo que mi papá hacía. Yo como que dimensioné todo eso y ahí fui consciente de eso, la conciencia de clase, la conciencia social.
Y yo ahí descubrí que tenía resentimiento. Yo supe que sentía ahí el resentimiento, entonces Pero con toda yo razón, empecé, Bertanelis, claro, con toda entonces razón. yo más que dedicarme a lo académico, que lo hacía y me iba muy bien, yo entonces empecé a dedicarme a estar con ellos y ellas, ¿sí? En muchos espacios, ciclos de cine, me metí a microfútbol, a muchos grupos, fui también representante estudiantil, o sea, varias cosas, buscando comprender más ese mundo. Y ahí pude comprender lo que alguna novela recuerdo de niña, los ricos también lloran. Entonces comprendí eso, ¿sí? Sí, qué lindo. Y eso, digamos, fue muy bello. Y pues nada, grandes amigos hoy de los Andes tengo y gente que me amó mucho y aún me ama mucho y yo también les amo mucho. Entonces, digamos, fue como eso, como sanar un poco eso sin perder la conciencia y la crítica, digamos. Yo eso sí lo tengo claro, ¿sí? Bueno, ¿cuántos años para culminar tu Ajá. carrera? ¿Cuántos años? Uy, Yami, porque ese fue también otro. Es que esos fueron muchos retos. A los 5 años, digamos, yo hubiera podido terminar mi carrera como tal, mi programa académico en 5 años, pero los Andes dijo que para el programa iba a dar 2 años más, Wow. como para que quienes estuviéramos más atrasados, entendiendo la inequidad educativa en las regiones. Pero qué Entonces, lindos. eso fue, sí, claro, fue una estrategia muy bella. Yo dije, yo los voy a tomar y los voy a tomar para fortalecer más esto, ese tema del resentimiento, para disfrutar más ese momento de universidad, o sea, yo lo tomé. Y entregué mi tesis y todo, pero había un tema, ¿Cuál? el idioma. Había que tener certificado segundo idioma. Y la verdad, ya yo tengo que admitir que o sea, yo hoy sé que soy bastante antiimperialista. Y es que, claro, yo dije, ¿cómo así? Porque le decían a uno que sin inglés más o menos uno no iba a lograr nada. Y a mí eso, que me lo estuvieran diciendo tanto, me molestaba mucho. Que sin inglés no se puede hacer nada, que sin inglés no se... Y yo dije, ¿cómo así que sin inglés no se puede hacer nada? A mí no me vengan con esa mierda. Entonces, claro, a mí eso me generó un rechazo, ¿sí? Sí. Y yo intenté estudiar otros idiomas, es más, yo fui donde la mujer que dirigía este tema, que no me acuerdo ahora qué coordinación era, y yo le dije, yo quiero estudiar Guayunaique, permítanme irme a La Guajira, y me interno en La Guajira un tiempo, y yo aprendo Guayunaique y que me lo acepten como segunda lengua. Ay, no te puedo Me dijeron creer. que no, y eso ¿Y para mí por fue qué? aún más rabioso. Yo no tenía las herramientas ni lo que tengo hoy, sino yo eso lo peleo, ¿sí? Y hubiera sido fantástico. Lo cierto es que me lo negaron y eso a mí me llenó de mayor como molestia, de Coraje. mayor coraje y rabia. Y yo realmente no, pasaron muchos años, Yami, yo vine a graduarme 5 años después de haber terminado la carrera, Por estar dando esa lucha. por estar resistiéndome a ese bendito idioma. Y un día la universidad dice, bueno, para la gente de programas especiales que no se ha graduado, venga a ver un año de inglés, lectura y escritura. Y yo dije, ay, fantástico, no lo tengo que escuchar ni que hablar, así que de una. Así que yo dije, O aprovecho sea, ahora. para quitársela de encima, porque además ellos ya visualizaron que este no era un huesito duro de roer. No, y no solo yo, habíamos varios en este tema. ¿Sí? Genial, eso me parece genial. Entonces, claro, entonces ahí fue y ahí fue donde me gradué por fin y bueno, nada, ahí, ahí se tejen, ¿no? Después de graduada, pues ahí se tejen otras, siguen las luchas, los procesos de base que nunca se dejaron de lado. Yo nunca dejé de ser una mujer que hiciera acciones. Además, eres una mujer crítica, Bertaneris. Sí, Bertaneris, muy crítica. yo puedo ver en las redes sociales todo lo que sucede, Ajá. porque es que ahora las redes sociales pues es más el face to face. Y yo veo que tú tienes una posición clara, justa, en su medida, y te has ganado un poco de enemigos, ya sabemos qué procedencia tienen y demás, pero eso es lo que te ha llevado a ti al éxito. Eso fue lo que hizo, según leo yo, que Bertaneris, una mujer sin oportunidades, fíjese que ella no dice nosotros no éramos una familia pobre, ella dice empobrecidos. Uh-huh. Y ese sigue siendo, Bertaneris, Uh-huh. lo mismo que sucedió yo recuerdo que mi padre, paréntesis, Uh-huh. leía una columna donde decía, un periódico de 10, no me acuerdo ahorita el nombre, decía, hace 25 años, hace 50 años. Yo no sé si alguna vez, claro, habrá muchos referentes. Lo que sucede hoy, ¿sucedía hace 25 años?
Uy, sí, lastimosamente sí. En términos de inequidad, claro, sigue pasando. ¿Crees que se ha exacerbado? Uy, ya. Yo no sé, habría que ver cifras, ¿no? Porque sería muy, pero yo sí creo, ya, yo sí creo que se ha exacerbado porque solo analizar estos 20 años de gobierno uribista, con tanto robo, con tanta corrupción, con tanto asesinato a líderes, con tanto desplazamiento, ¿sí? Es decir, eso sí lo puedo asegurar, las mayores cifras de desplazamiento, ¿sí? Son Y de tremendos. asesinatos a Además, líderes sociales se dieron en el marco de los gobiernos uribistas. Entonces, eso sí. nos da, o sea, esos referentes nos indicarían que sí, que están peor hoy las cifras de inequidad que hace 25 O años. sea, vamos como el cangrejo. No, ojo, pila porque ya estamos en el gobierno transitando hacia el cambio. Entonces, Eso me digamos, gusta. si no cuidamos y si no salvaguardamos este gobierno del cambio, ¿sí? Que está aún incomodando todas esas Pero estructuras yo sigo diciendo que narcoparamilitares. Berta hila muy, muy rápido y muy largo. Ese es el éxito de Bertaneris. Pero ella a uno lo mete en problemas porque lo que uno le va a preguntar, ella ya lo dice. O sea, sin filtros. Y eso me encanta. Bertaneris, ¿cómo llegas tú a la calera? Porque es que yo me quedo aterrada de mucha gente que dice, no, yo por esa muchacha, sí a mí que no me digan nada, primero lo mío, primero mi territorio, primero los raizales. Ya vemos lo que han hecho los raizales en su territorio, ¿no? Eh, Bertaneris, ¿cómo llegas tú a la calera? Y cómo, repito nuevamente, yo no te ajá, estoy sí. estigmatizando ni más faltaba, como una mujer tan valiente como tú, yo puedo ver en ti el motivo por el que yo tengo el honor, siendo habitante de La Calera desde hace 25 años, que yo tengo el honor de estar ahora aquí sentada en tu casa, al lado de tus perros, de tus gatos, de ese animalito que está por allá encima hace como 5 días. Eso es que como una, como, ¿qué Es cierto, una animalito es? mariposita muy Una especial. mariposita ahí. Llegó Ella, aquí y ahí se ha quedado. le pregunté ahora, ¿qué es eso que hay encima de la cama? Me dice, hace 5 días llegó aquí y ahí está. Ajá. Entonces, Bertaneris, ¿cómo, cómo llegas tú aquí? ¿Cómo te apropias del territorio, del agua, de la vida? ¿Cómo resistes el embate de gente que pretende descalificar tu trabajo y el de muchas personas que ya tendremos el tiempo de saber quién es cada uno de ellos? ¿Cómo fue esa vaina? Bueno, digamos que bueno, yo entonces me gradué y empecé como a trabajar en distintas cosas. Ustedes saben que a mí no me gusta andar mendigando ni rogando por puesto, así que eso tiene lo suyo, muy complejo. Lo cierto es que, nada, llegó un momento donde yo dije, ya yo quiero volver a estar en un salón de clases, ¿sí? Yo soy autodidacta para varias cosas, pero para otras no. Entonces yo necesito ir a ese aula formal, ¿sí? Para educarme en ciertos temas. Y entonces yo dije, ya quiero ir a la universidad otra vez. Y yo dije, pero mi plata no la quiero dar a la universidad privada. Y a los Andes no vuelvo. Y entonces yo dije, Además, eh, ¿cuánto vale un semestre en los Andes? y empecé a cotizar, a mirar en universidades públicas, a mirar opciones y me encantó la maestría de estudios sociales en la PEDA. Y yo feliz me presenté a la PEDA, tal, no pasé. Entonces fue como, qué triste. Y yo ahí estaba trabajando en la Universidad Piloto, en la maestría en gestión urbana. Y entonces ahí me dijeron, bueno, Berta, te becamos y haces la maestría en gestión urbana. ¿En Entonces yo, dónde? ¿En la en piloto? la piloto, y yo dije, bueno, si es becada así, porque yo lo que no quiero es dejar mi plata a la universidad privada. Y entonces, entonces así estudié. Y ahí yo hice mi maestría en temas LGBTIQ+, diversidades sexuales, identidades de género, tal. Y leyendo, ahí me di cuenta que las personas que tenían la mayor desventaja eran las mujeres trans y los que menos nombrados eran los hombres trans o transmasculinos. Y entonces, pues, ahí enfoqué un poco mi tema de investigación de la maestría y en ese trabajo y en ese sentido, pues claro, yo ahí tenía una pareja mujer, ¿sí? Y entonces, claro, yo empiezo a andar en estos temas, ¿sí? A ahondar, ahondar, ahondar. Y bueno, después terminamos la relación con la pareja mujer. Y bueno, yo seguí como en el tema de la maestría y ya al año yo conozco a un hombre trans y nos enamoramos y fue mi pareja 4 años. Y entonces
como yo ya venía con este tema, ¿sí? Y me encuentro a esta persona, pues claro, co-creamos un proceso de base para apoyar a personas trans, ¿sí? Que eran echadas de sus casas cuando empezaban los tránsitos y llamábamos esto un acompañamiento integral, ¿sí? Entonces era un tema de defensa de derechos, cómo exigirle al distrito que les diera garantías mínimas en derechos, pero también acompañarlos emocionalmente, mover recursos para brindarles hospedaje, alimento, bueno, como todo esto mientras la persona ya tenía más fuercita y podía seguir su camino. Y entonces, claro, esto se llamó Colectiva Transpopulares por Cuerpos Libres y trabajamos muy fuerte en Bogotá, justo en el gobierno de Gustavo Petro, ¿sí? Ahí le hicimos varios plantones a Petro, en la Bogotá humana. Yo voté por él, pero cuando hay que hacer plantón, hay que hacer plantón a quien sea, ¿sí? Que sea, exacto, sí. eso a mí no, y sigo votando por él con las críticas, eso no es de fanatismo, eso es de querer un país distinto. Y entonces, claro, ahí fue, pero nosotros nos planteamos dentro de este proceso una tierra colectiva para trabajar el tema de soberanía alimentaria y decíamos que nuestra gente no tenga por qué estar mendigando en las calles. Queremos una tierra colectiva, soberanía alimentaria, ¿sí? Porque si tenemos eso, nuestra gente no tiene por qué estar viviendo esto tan indignante. Y entonces así fue. Llegamos entonces yo decía, bueno, pero seamos consecuentes. Yo me crié en el campo, soy del campo, familia campesina. Pero eso no significa que yo después de tantos años de estar en Bogotá tenga conexión con el campo. ¿Cómo es mi conexión con el campo ahora? Si he estado tanto tiempo en la ciudad. Y entonces yo vine aquí a La Calera donde una amiga que vivía en La Popa a un evento y yo le dije, oye, si sabes de algún espacio aquí, nos avisas y nos venimos a vivir a La Calera porque ya lo habíamos conversado con mi pareja. Y así fue. Fue decir eso y a los 15 días ya nos dijeron hay una casa desocupada. Se abrieron las puertas de este territorio para ti. De este territorio. Se abrieron las puertas y llegamos. Eso, mirando esa conexión. Yo llegué aquí, yo Berta en lo particular, para mirar cómo estaba mi conexión con lo rural, con el campo. Y entonces pues ya llevo más de 9 años, imagínate, y viviendo en zona rural. Qué hermoso. Sí. Yo quiero hacer un paréntesis sobre un tema muy álgido que ha tocado Berta Neris. Y es que aquí muchos de ellos los siguen estigmatizando y entonces no lo sacan de ese grupo de maricas o de los selles, como me dijeron hoy. Es que ya, es decir, dejémoslo de ese tamaño. Pero es que Berta ha tocado un tema bien, bien álgido y es las personas trans, los gays, los homosexuales, es decir, hay una diversidad en el tema que viven y han vivido por toda la historia y que han sido invisibilizados. Y aquí en La Calera, déjenme decirle que este movimiento, y digo movimiento en el sentido de que se ha visibilizado que hay personas que tienen una vida sexual muy sufrida porque son hijos de papás machistas y más en los pueblos donde tienen papás machistas. De la vida en general niñas, sufrida. Terrible. Sí. Yo que día veía una historia de una chica que decía, aparte de que soy marica, soy negra y entonces me hacen la vida a cuadritos. ¿Cómo es posible que eso suceda? Y llegan ustedes a tomarse la plaza pública, ¿no? Yo también he participado en la plaza pública, naturalmente. Y entonces los siguen clasificando y los siguen estigmatizando. Y esa es la lucha que han venido sumando unos y otros y otros y otros y nos hemos venido sumando a este proceso. Y ese proceso, Berta Neris, ¿crees tú que ha sido uno de las embates más fuertes que ustedes han recibido políticamente hablando aquí en La Calera? Digamos, yo creo que han sido por varios elementos. Digamos, yo no hubiera podido hacer militancia en el territorio si los feminismos no hubieran llegado a mi vida, ¿sí? Yo llegué al territorio ya siendo una mujer feminista, ¿sí? Y ya comprendiendo otras realidades. Si bien yo hice un trabajo o empecé mi militancia organizada en el movimiento LGBTIQ+, yo en el camino fui comprendiendo que esto es interseccional, que todas estas luchas se juntan o esto no va a cambiar. Es decir, ir comprendiendo que no es solo lo LGBTI, que no es solo lo mujer, que también es la madre tierra, pero también es lo étnico, ¿sí? Pero en temas de racismo, pero también es el clasismo. Es decir, o tumbamos todos los sistemas de opresión
o aquí nadie va a vivir realmente sabroso, ¿sí? En últimas. Que esa palabra le duele a más de uno, Que ¿no? le duele a más de uno. Y entonces es eso. Sí creo que lo primero es como, maricas, ¿sí? Pero creo que no es solo eso, ya después es, estos que critican y cuestionan abiertamente, o esta mujer que grita, ¿no? Porque han dicho como gritona, no sé qué, conflictiva, porque entonces no nos callamos, porque sí, es decir, yo soy una mujer muy decente, pero también he dicho siempre que soy una mujer rabiosa y que creo en mi justa rabia y en la digna rabia. ¿Y cómo le llamamos a un corrupto? Es decir, al corrupto hay que llamarle corrupto. Y el corrupto es una persona de verdad que mal parido es ser corrupto, ¿sí? Sí, Qué miserable es ser un sí. corrupto y robarse la plata de gente, ¿sí? Robarse la plata de todos y todas y que en parte por la corrupción hoy tanta gente esté viviendo en